Si os parece, entramos en la cuestión del discurso ya puramente nacionalista y la lengua, que creo que están bastante interrelacionados el uno con el otro. Me gustaría empezar haciendo la siguiente reflexión. El Partido Popular, en su discurso, sobre todo a nivel estatal, pero también cuando toca aquí una contienda electoral, ha denunciado, sobre todo en los años más álgidos del proceso independentista, que las instituciones estaban cooptadas por el nacionalismo catalán y por el proyecto independentista. Por contra, Alianza Catalana afirma justo lo contrario, que las instituciones no solo no están bajo dominio de la pretensión independentista, sino que además quienes han, digamos, ocupado los cargos de mayor relevancia en las mismas y se han afincado en su estructura son personas que van en contra del proyecto independentista o al menos en contra de los intereses que a su parecer debería tener el independentismo. ¿Coincidís cada uno con la postura del partido? La primera reflexió que podríem fer és que jo crec que tota institució, tot govern, té ideologia darrere de les polítiques que fa, encara que digui que no. És a dir, el propi estat, en la geografia, té ideologia, en la divisió administrativa té ideologia, en posar nom a les províncies té ideologia. I això és així des de la Constitució pròpia de l'estat liberal espanyol al segle XIX, que té ideologia en com articular l'estat, i té ideologia doncs, des de la bandera que posa a un uniforme fins a la bandera que posa on sigui. No? Evidentment, l'Aliança Catalana faria el mateix, Vull dir, també tindria ideologia si tingués el control de les institucions. Jo crec que, evidentment, aquests partits que han donat vida al procés, Junts, Esquerra, la CUP, que han governat totes les institucions del país, és a dir, des de la Generalitat, a les diputacions, als ajuntaments, a tot allò que té poder a Catalunya, no és que no hagin servit els interessos de la independència, és que ells mateixos ho han afirmat, que tot era mentida o era simbòlic, o van demanar en el tribunal, no? Van dir que no anava de veritat, que res, que un va dir ho tornaran a fer, no sé què tornaran a fer, però en tot cas ells van dir que tot allò era mentida. No? Jo crec que, a més, doncs no han aprofitat aquest poder que donen les institucions. En Cataluña lo que sucede respecto de sus instituciones y sus medios es, vamos a decirlo, un solapamiento muy perverso o, vamos a decir, con potencia para volverse perverso. Y es que, por un lado, tenemos un general, ¿no? Una población, un país que se reconoce mucho a sí mismo, es decir, los catalanes o los que participamos en la vida política catalana nos fijamos mucho en nuestras instituciones, las reconocemos mucho como propias, eso es lo primero. Por lo tanto, hay mucha cercanía de la institución, de la Generalitat, incluso del Ayuntamiento, más que quizá del gobierno de la nación. Eso es lo primero. Lo segundo es que también es un ecosistema muy pequeño, mediático, en que hay dos agentes privados y públicos que casi oligopolizan toda la conversación. Aparte, en dos segmentos muy distintos, ¿no? Televisión y radio, por no hablar de todo el ecosistema dominado de forma tácita o expresa, directa o indirecta, por la Generalitat, la publicidad institucional o los contratos de suscripción, ¿no? La mera suscripción. Por lo tanto, tenemos un ecosistema de medios pequeño, de enorme impacto. Cataluña, por ejemplo, tiene una media de oyentes diarios de radio que ronda más o menos el 1.000.000 de personas. Es un país, digamos, muy conectado a los medios, con gente, digamos, muy interesada por la vida política. Con lo cual, es un incentivo hasta cierto punto comprensible del poder público intentar manosear, masajear ese ecosistema a través de las instituciones que el propio catalán ve cercanas. Con lo cual, instituciones cercanas, pocos medios, mucho poder sobre estos medios y mucha financiación para estos medios. Pensemos que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, hasta donde yo recuerdo, creo que tiene un presupuesto anual de 230 millones de euros, si no me equivoco, incluyendo TV3 y Catalunya Radio. Por lo tanto, la tentación está ahí. Los órganos de control son risibles. O sea, no hay órgano de control efectivo que garantice la neutralidad, que es una imposición constitucional, la neutralidad de los medios. No hay órgano de control que garantice dónde se destina el dinero y la línea ideológica de TV3. Al fin y al cabo es, como casi todas las instituciones de país, pura cooptación del partido gobernante. Con lo cual, si gobierna Esquerra Republicana o gobierna Junts pel Sí en su día, o gobierna Junts o Convergencia o los socialistas ahora, tienen mano directa sobre precisamente estas herramientas de extraordinario poder. Con lo cual, cuando el Partido Popular denuncia precisamente la toma de las instituciones, en algunos casos de forma nacionalista, ¿no? por los nacionalistas, y en otros casos por el poder de turno, como pueden ser ahora los socialistas, lo hace porque el mecanismo es perverso, tiene potencia para ser perverso y se utiliza de forma perversa. Y en esto último me refiero a los años nefastos de 2011, 2012 hasta 2019,
XIX-XX, hasta la pandemia, en que todas las instituciones de Cataluña estaban al servicio de una idea en concreto. Claro, el ambiente era irrespirable, tú abrías la televisión, escuchabas las noticias, leías los periódicos y había una línea ideológica muy clara, que poco menos que distinguía entre buenos y malos catalanes, demócratas y antidemócratas, entre amigos y enemigos de la nación. Y esto es algo que Aquí soy más liberal que conservador, porque yo no creo que para empezar debieran existir estos mecanismos. Para los medios privados, vía libre. Es posible que ni pagaran impuestos. El liberal que no pagara impuestos, ni un obstáculo, pero que tampoco recibiera un dinero, un euro. En cambio aquí tenemos todo lo contrario. Tenemos un sistema que al poder le va muy bien y aparte se va renovando. Ahora, de hecho, la propia televisión española o el propio ahora 3CAT han encontrado de nuevo su nicho, su enganche con productos que van desde la revuelta al Someva, o como se llama. ¿Cuál es el incentivo en el fondo? ¿Qué late dentro del Estado? Pues estar siempre conectado, ya sea económicamente, regulatoriamente o culturalmente a su población. Y conectado significa agarrando a la población. Este análisis creo que deja entrever una crítica a un modelo que quizás en el momento de su creación o articulación respondía a los intereses de un sector ideológico en concreto. ¿A qué te refieres? El Estado español, como tal, se constituye tras la transición con un liderazgo del Partido Socialista. ¿Tú crees que la manera en que funciona todo este entramado institucional responde de alguna manera a los intereses que podía tener este partido en asegurar, digamos, la hegemonía de sus siglas? No, porque en el fondo hay muchas... Aquí Jordi es el experto en historia, de hecho, pero hay muchas estructuras que heredamos del franquismo en este sentido, ¿no? La propia idea de una televisión pública nacional, que no es mala, porque sea un invento franquista no lo convierte en malo, pero la propia idea de una televisión pública nacional era una buena idea en su momento. La idea de una televisión autonómica, regional, de país, tampoco era mala en su momento. Estaba bien y se hicieron grandes servicios a la patria, tanto desde Televisión Española como desde TV3. Esto estaba muy bien. De la misma manera que en el momento en que se da un salto de gigante en este país, que es durante la transición, todas las estructuras de poder que estaban en manos del franquismo o del partido único tienen que ser sustituidas muy rápidamente por otro sistema de partidos. Con lo cual tiene sentido que todas aquellas instituciones que en su día controlaba el franquismo, por ejemplo, el antiguo Consejo General del Poder Judicial, todo eso fuera sustituido o que el control pasara a los partidos. Pero todo esto tenía un sentido constitucional. Y en los propios diálogos constitucionales se ve, y en las propias discusiones constitucionales se ve. La idea era una democracia de partidos que entre ellos tuviera una idea superior de concordia, civilización, libertad y progreso. Y entonces que precisamente el reparto de sillas y de sillones fuera con una idea de honradez, ya no solo consenso, de honradez, de elevación. Pero claro, como este país ha cambiado mucho, por mil cuestiones, pero ha cambiado mucho, al final ya no es que fueran los socialistas que tuvieran interés, es que cualquier partido que ha conseguido acceder a la mayoría suficiente ha aprovechado todos estos resortes. Como liberal, casi libertario, yo lo que diría es que lo que hay que hacer es romperlos. Sí, no, també tallaria totes les subvencions. Jo crec que el tema de Catalunya, Espanya també, no? Però a més, jo crec que en el cas català és especialment greu. Veus que som una societat totalment, per exemple, diferent de l'americana. A l'americana els partits són petits, en el sentit de poder o d'estructura, es s'activen quan venen les campanyes electorals, però sobretot els diners venen de donacions privades, o de mecenes, o de donants particulars petits, que es posen d'acord i paguen diners per una campanya electoral. A més, legalment tot molt estipulat. Podríem dir que en el cas americà el poder està a la base i la base és la que paga o dona els diners perquè una persona arribi a la presidència. En el cas català és el contrari, és una piràmide al revés. Des de dalt es decideix quins partits tenen més diners i per tant quins tenen més capacitats de guanyar les eleccions, de controlar la televisió, de controlar la ràdio i fins i tot de vetar a la gent que no vol que parli. En aquest cas nosaltres encara no hem parlat de TV3. Sí, també crec que s'haurien de tallar les subvencions aquestes, i al final que guanyi qui sigui capaç de tenir un discurs més engrescador. Jo crec que afortunadament a dia d'avui les
Les xarxes socials, no? Per molt que siguin criticades, també ajuden a això, una mica. Ajuden a que el monopoli ja no estigui en aquestes televisions o corporacions, diguéssim, subvencionades pel poder públic i estiguin en mans privades on la gent pugui dir la seva. Per tant, jo crec que estem potser veient ara mateix un canvi de paradigma important. Lo fuerte, por ejemplo, uno de los elementos, digamos, más significativos de la salud de una comunidad política es su vida cívica. No civil, cívica. Y ya no hablamos de lo que le llaman el tejido asociativo, sino desde los clubes sociales a los think tanks, pasando por los cafés de tertulia, como quien dice, ¿no? Todos estos espacios donde la sociedad se reúne ya no solo para hablar de política, sino para hablar de negocios, literatura o de ciclismo, me da igual, pero se reúne y hace sociedad. Y una cosa extraordinariamente preocupante de Cataluña en particular, desconozco en otras partes de España, es que la mayor parte de estas asociaciones cívicas o bien han desaparecido o bien están subvencionadas. Y de hecho, incluso, en cuanto nacen, lo primero que buscan es, con mucho apetito, la subvención. Y esto quizás es un poco idealista por mi parte, pero esto cuando imaginamos la sociedad cívica o cuando empezamos a imaginar la sociedad cívica, cuando empiezan a hacer el liberalismo y cuando se sofistica desde el 1600 hasta casi la propuesta lockeana, ¿no? Que es la utopía burguesa, esto no lo teníamos en mente. Cuando empezamos a decir nos interesamos el uno por el otro, interesémonos por el vecino, cuidemos de nuestra parcela del mundo, y si a nosotros nos va bien, al vecino también le irá bien, todo esto, que es la utopía liberal, el valor burgués, todo esto no contaba con que una vez yo ya había ganado mis dineros y me iba precisamente a hacer mi vida cívica, toda la vida cívica va a estar o bien regulada o bien subvencionada. Y ahí creo que tenemos un problema, porque en el momento que alguien es el que controla lo que comes o dejas de comer, tu propia supervivencia, el riesgo y ventura que se dice en derecho de tu asociación o de tu proyecto, ese proyecto está comprometido. I a més, promocionar la hipocresia política. És a dir, a Catalunya hi ha hagut una gran dosi d'hipocresia o de por, de molta gent que podria haver dit una cosa que pensava i no la deia per por a que el batessin de les tertúlies, o per por que el batessin dels programes, per por que el batessin dels diaris, per por que el batessin de la seva feina de professor on fos.